Amables televidentes, la semana anterior se produjeron declaraciones de la todavía relatora especial para la libertad de expresión por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Catalina Botero, quien a través de una entrevista concedida a diario El País de España ha advertido que Ecuador, después de Cuba, es el país en donde hay mayores restricciones a la libertad de expresión y, por cierto, ha hecho nuevas críticas en torno a algunos acápites de la Ley Orgánica de Comunicación, por ejemplo, el tema vinculado a la información de interés público. ¿Cuál es la visión de un conocedor de la materia? Nos referimos al doctor Rommel Jurado, quien es jurista, catedrático y además coautor del proyecto de ley de comunicación que está vigente desde el año anterior. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien. ¿Qué le ha parecido las declaraciones de la relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH? Sinceramente me han parecido imprecisas. Ella hace referencia a una supuesta norma por la cual el gobierno dice qué publicar y qué no publicar. Esa norma no existe en la ley de comunicación y me parece que esa es una imprecisión poco digna de alguien que ha ocupado un cargo tan alto. En todo caso, si es que ella desea sustentar su afirmación, públicamente ha hablado de la necesidad de que muestre cuál es la norma a la que se refiere. Hasta donde yo conozco, no existe una norma que diga que el gobierno puede decir qué se publica y qué no se publica, como afirma la señora Botero. ¿Pero qué es información de interés público? Porque si uno revisa la ley, se establece que hay de alguna manera que cubrir por parte de los medios la información de interés público. Sí. ¿Quién cataloga qué debemos cubrir los medios y periodistas que sea de interés público? ¿Y quién decide que si no cubrimos determinada cosa, podemos ser incluso susceptibles de un llamado de atención o de una sanción? A ver, lo primero que hay que decir es que la ley define que hay censura previa cuando de forma deliberada, con conciencia y voluntad, y con la finalidad de afectar a alguien, de perjudicar a alguien o de beneficiar a alguien, se omite cubrir información de relevancia pública. Esa es la infracción. De forma deliberada, con conciencia y voluntad, con el ánimo, con la finalidad de perjudicar o beneficiar a alguien, se omite cubrir información de relevancia pública. Ahora bien, dejando claro cuál es la infracción, hay que definir entonces qué es información de relevancia pública. Y el reglamento hace una clarificación al respecto. Dice, información de relevancia pública es toda aquella que emita un actor público o privado y que afecte positiva o negativamente el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el orden constituido o las relaciones internacionales. Luego, si información sobre el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, información sobre el orden constituido o información sobre las relaciones internacionales son deliberadamente omitidas con el fin de perjudicar a alguien, entonces ese es un acto de censura previa según la ley. ¿Y quién lo determina? Primero la ley, hay que cumplir toda esta adecuación típica, se llama, es decir, verificar que todos los elementos descritos en la ley y en el reglamento se cumplan adecuadamente. Y si esto se verifica, entonces el superintendente de la Información y Comunicación tiene que imponer la sanción que establece la ley. ¿Y él puede iniciar esta valoración de oficio o mediante la recepción de una denuncia de alguna persona? Así es, la ley contempla, el reglamento contempla la posibilidad de que las denuncias o quejas sean presentadas por cualquier ciudadano y que también puedan ser iniciados procedimientos administrativos de acción pública a instancia de la propia autoridad. Si mañana pasado yo como periodista, como medio, decido que tal vez la sesión de la Asamblea Nacional en donde se va a tratar una serie de temas, no me parece como director de un medio que sean de interés público, ¿tengo la libertad de no cubrirlos? Así es, absolutamente. Puede cubrirlos o puede no cubrirlos. Pero si usted, de forma deliberada y con el ánimo de perjudicar a alguien en específico, de borrarle de la pantalla, de no darle voz, de no darle palabra, decide nunca cubrir las actuaciones de una determinada persona, por ejemplo, entonces sí que hay una omisión deliberada de información de relevancia pública. Pero en el mundo de las posibilidades, un editor, un director de noticias, bien puede decir, esta información no es tan prioritaria como esta otra, prefiero cubrir esta otra. Ahí no pasa nada, hay un ejercicio sano de la discrecionalidad editorial, pero cuando la finalidad es perjudicar a alguien deliberadamente, entonces se incurre en una censura previa. Bueno, esa ha sido una práctica histórica en ciertos medios de comunicación. Yo aquí hablo desde la experiencia personal, me ha correspondido trabajar en algunos medios en donde, y puedo certificarlo, se han dado listas de personas vetadas, es decir, que no se puede entrevistar, o de temas que no se pueden tocar, o de cuestiones que no se cubren por los intereses del propietario del medio. Hacia, por ejemplo, estos ejemplos apunta la regulación. Exactamente, mire, ese era el problema que está detrás de la regulación, que existían en los medios de comunicación social
efectivamente listas de personas o de temas que no deberían ser visibilizados o porque afectaban los intereses de los propietarios de los medios o de los grupos económicos vinculados a los propietarios de los medios de comunicación o porque tenían animadversiones personales, competencias comerciales o incluso personales con estas personas a las que preferían vetar. Esta es una práctica legítima. Los medios de comunicación deben actuar democráticamente y democráticamente implica no excluir por razones ilegítimas a las personas de los medios de comunicación. Frente a esto, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, emitió en estas horas una misiva, una suerte de respuesta a Catalina Botero, en donde señala que por un lado o desconoce la ley o que tal vez sus motivaciones pueden ser políticas al haberse referido de la forma como lo hizo, señalar que Ecuador después de Cuba es el país que mayores restricciones tiene sobre la libertad de expresión. ¿Pudieron haber sido políticas estas declaraciones de la relatora? Yo creo que efectivamente, y cuando digo políticas no hablo de militancias políticas. Desde mi perspectiva, la señora Botero tiene una visión liberal de los derechos de la comunicación. Concibe a la libertad de expresión solamente como un derecho que pueden ejercer en términos reales los mejor situados. ¿Por qué digo esto? Porque para que la libertad de expresión sea un derecho que todas las personas podamos ejercer, hace falta crear condiciones económicas, sociales y políticas que nos permitan acceder efectivamente al ejercicio de ese derecho. Lo que la ley ha hecho en esta dirección es, por ejemplo, redistribuir las frecuencias del espectro radioeléctrico, lo que equivale a modificar la estructura de propiedad de los medios de comunicación y la estructura de acceso a los medios de comunicación. Entonces, si tienes más medios, si estos pertenecen a las comunidades, si estos medios son públicos y si hay, por supuesto, también medios privados, las posibilidades de acceso a esos medios, tanto a la propiedad cuanto a acceder a la emisión de esos medios, se multiplican para los ciudadanos. Cuando la comunicación y la libertad de expresión es ejercida así por todos los ciudadanos, entonces se profundiza, se democratiza la comunicación. Pero cuando la comunicación, la posibilidad de comunicarse masivamente, se encuentra concentrada en pocas manos, de gente que es generalmente la mejor situada porque tiene la capacidad económica para hacer funcionar medios de comunicación, entonces la mayoría nos encontramos silenciados. La libertad que la señora Botero tiene conceptualmente como orientadora de sus decisiones y declaraciones, hace que un ciudadano que solo tenga sus pulmones para expresarse, tenga el mismo tratamiento que aquellos grupos económicos que tienen medios nacionales y transnacionales para expresarse. Es decir, trata como iguales a dos personas que son absolutamente diferentes, una carente de poder y de medios y otra con todo el poder y todos los medios. Y esa persona carente de poder y de medios es la que históricamente menos posibilidades de acceso ha tenido a esos medios de comunicación. Así es. Por eso, la versión social y democrática del derecho a la comunicación que promueve la Ley de Comunicación en Ecuador es precisamente dotar de condiciones a los ciudadanos para acceder a los medios de comunicación, para tener sus propios medios de comunicación, pero también dotarle a los ciudadanos de una ley y de una institucionalidad que permite exigir jurídicamente el cumplimiento de esos derechos si alguien los vulnera. Parece ser que este último aspecto, sobre todo, resulta irritante a la visión liberal que promueve la señora Botero. Y al mismo tiempo, a propósito de los cuestionamientos que persisten sobre la Ley Orgánica de Comunicación, hace pocas horas se publicó una noticia en el sentido de que la edición de diario La Hora de la provincia de Manabí decide no volver a circular, dejar de circular y, entre otros aspectos, invoca las restricciones de la Ley Orgánica de Comunicación. Mire, a mí me parece que esto es una generalidad. Si es que ellos creen que de alguna manera la ley de comunicación ha afectado su desempeño, su obligación con el país, su obligación con los ciudadanos, es decir, qué norma, qué aspecto efectivamente ha afectado o ha impedido que ellos puedan seguir trabajando. Yo recuerdo el caso de Vanguardia o el caso del diario Hoy, que con el mismo argumento... Invocaron las mismas razones. Las mismas razones sin nunca hacer ninguna precisión. Pero finalmente estos dos medios siguen teniendo su capacidad de producir sus discursos y de difundir sus ideas. Todo lo que hicieron fue mudar de plataforma impresa a plataforma online, a plataforma en internet. Pero siguen siendo medios de comunicación con capacidad de producir y difundir ideas. Entonces, eso demuestra que es un problema en la gestión de los medios impresos, por razones económicas,
que les impide continuar imprimiéndolos. Pero eso no es culpa de la ley, es culpa de la gestión que se hace de los medios, porque los medios o no del han mercado, desaparecido. porque los medios efectivamente no han desaparecido. Entonces me parece ligero, impreciso y en cierta forma malintencionado atribuirle a la ley las consecuencias, los errores de la propia gestión de los medios de comunicación. Doctor, gracias por su tiempo. Gracias también. El doctor Rommel Jurado y su visión en torno a la ley de comunicación que precisamente él ayudó a construir aquí en la Asamblea Nacional y, por cierto, una respuesta a estas declaraciones formuladas en las últimas horas por la relatora especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, Catalina Botero. Una pausa.